Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy estamos con Marcela Llanos. Hola, Marcela. Hola. Marcela, bienvenida a este espacio. Marcela es politóloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad Autónoma de Madrid y nos acompaña hoy en este podcast donde nos vamos a preguntar por qué no votar por Diego Molano. Vamos a iniciar con estas entregas especiales acerca de los candidatos y también tenemos la compañía de Cristian Franco. Hola, Cristian. Hola, Hernán. Hola, Marcela. Hola, Cristian. Eso, Cristian está acá acompañándonos, también abogado, politólogo, con una maestría en Derecho, Sociología y Política Criminal. Listo. Muy para el candidato de hoy. Eso dice el cartón. Eso dice el cartón, muy bien. También Cristian está acá acompañándonos y nada, vamos a conversar. Como ya lo hicimos el año pasado, hablamos sobre los candidatos presidenciales con otros invitados. En este momento, pues, bienvenidos a Marcela y Cristian a este espacio. Y nada, la idea es darle herramientas a nuestros escuchas para analizar en contexto, para pensar un poco en términos de lo que muchas veces venden otros medios de información. Hablemos entonces de Diego Molano, candidato que en esta oportunidad no se presenta por el Centro Democrático, como si lo había hecho en una elección pasada, y ahora se presenta por un movimiento que ha recogido firmas y se llama Reconstruyamos a Bogotá. Píllelo. Diego Andrés Molano Aponte. Estamos leyendo directamente desde la página de este candidato, que pues ha sido muy conocido en la historia reciente de Colombia por su labor como ministro de Defensa durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Hoy asume el reto de ser ministro de la Defensa, siendo hijo de militar, nacido en el Hospital Militar, formado en el Colegio Militar Patria. Acá en la página de Molano con Seguridad Alcalde dice que Diego Molano tiene 30 años de experiencia en cargos gerenciales en el sector público y privado y que va a reconstruir a Bogotá. Diego Molano ha sido ministro de Defensa Nacional, ministro del DAPRE, que es el director del Departamento Administrativo Presidencial, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de concejal de Bogotá y director de la Fundación Bavaria. Entonces ese es como el recorrido en cargos en gobierno que ha tenido Diego Molano. Hay unos logros que no sé, creo que podríamos hablar de esos logros o como ministro de Defensa o como director del DAPRE o desde el ICBF. ¿Qué quisieran señalar ustedes sobre esta hoja de vida de Diego Molano a comparación de otros candidatos? ¿Por qué nos llama la atención? Creo que Diego Molano representa y como que ha encarnado en estas elecciones la típica figura del militarista. Está jugando mucho en esta campaña a encarnar como esa respuesta al miedo ciudadano, como a responder a esas inquietudes por seguridad que tiene la gente, y además se ha tomado muy en serio como envolverse esa respuesta. O sea, todas sus propuestas están muy enfocadas hacia eso y creo que toda su historia como personal y política, toda su trayectoria está muy ligada a eso, como al hombre político fuerte, al de las decisiones como radicales, pero radicales en el sentido como de brindar más seguridad. O sea, como el típico, encarna como el patriarca político. O sea, que siento que es muy la línea de Centro Democrático. Así se la hace por un grupo significativo de ciudadanos, pues a nadie engañamos. Es obviamente el candidato del uribismo y el que representa las ideas de mano firme, corazón grande. Sí, yo quisiera agregar algo y es que, claro, hoy en día... bueno, pues de hecho, perdóname, Cristian, Sí. El apodo del Bukele Rolo, pues que además él dice, no, yo no voy a ser el Bukele Rolo, voy a ser el alcalde de Bogotá, pero con propuesticas pareciditas. Sí, y sobre lo que dice Marcela, algo interesante ahí es que sería difícil para un candidato a la alcaldía de Bogotá presentarse con el Centro Democrático por el desgaste que ha tenido este partido, digamos que en los últimos años. Y sobre todo en Bogotá. Sí, claro, sobre todo en Bogotá. Entonces el tipo recurre también a la vieja confiable y es, soy independiente, pero levanto las banderas que representa al Centro Democrático y si uno hace una radiografía rápida de todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que son solo candidatos, también hay que decirlo. Fuerte. Es el tipo que está más a la derecha, por mucho. Y hoy vamos a ver aquí
varias de sus propuestas cómo representan esas banderas casi que históricas de la extrema derecha, que quieren llegar a Bogotá, pero pues que se lava un poco la cara con ese tema de presentarse por firmas. Hablando sobre lo que ustedes mencionan, habría que señalar varias cuestiones para nuestros oyentes. Por ejemplo, esa cuestión de una ideología y la defensa también pues de unas ideas extremas. Entonces, como ministro de Defensa, por ejemplo, partiendo de las críticas que se le hacen a Diego Molano, pues podríamos hablar de, como ministro de Defensa dice en su programa precisamente, logró en conjunto con la fuerza pública la captura de alias Oteniel, el peor narcotraficante, asesino de líderes sociales y paramilitar que Colombia ha conocido desde Pablo Escobar, dirigió la fuerza pública con más de 400.000 hombres, combatió de manera decidida a los principales grupos ilegales armados, y en medio de todo esto se dan frases como de que los niños son máquinas de guerra, ¿sí? A propósito de un bombardeo de las fuerzas militares en el Guaviare, en una entrevista en la W. ¿Esos niños de 9, 13 y 10 años son terroristas? De unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. El ministro señala esta cuestión, ¿no? Y es algo que se le ha indilgado en estas campañas, ¿no? Porque pues ser alcalde de Bogotá tiene que ver con pensar en la juventud, con defender una línea política, una cuestión también sobre la ciudadanía, sobre los jóvenes, por ejemplo, sobre su posición frente a la primera línea, sobre cuestiones como en algún momento como concejal y después como consejero en presidencia dijo que habría que retomar el protestódromo. Ponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí o una hora o días enteros y que respondan por lo que allí pase. Tendría doings como los de Transmilenio para que los puedan destruir y no tendríamos que utilizar a la policía ni al SMAT. Si quiere protestar, vaya al protestódromo ya. Sí, que es una forma también ni siquiera de apoyar la protesta, sino de excluir la protesta social, ¿no? Y que Laura está diciendo que lo del protestódromo era una sátira, no sé qué, que fue sátira, que no era en serio, que era un chiste, pero pues él ya... Estamos acostumbrados a escuchar cada vez que dice algo que no debe decirlo, luego dice que fue en chiste, pero pues ese tipo de comentarios. Sí, un poco como que el argumento de Diego Molano en todas las, entre comillas, embarradas que comete, es que era un chiste, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando habla de su mujer recientemente en un debate electoral. ¿Quién manda en su casa? Manda las decisiones importantes del país, la economía, la inflación, mi señor, yo, la de a dónde vamos en vacaciones, dónde estudian mis hijos, los toma mi señora. Y además poniendo como todas las labores de cuidado y de reproducción de la vida como si no fueran importantes. Entonces yo me encargo de lo importante, mi esposo se encarga de la educación de mis hijos y de las vacaciones. Que además es terrible que haga todavía esa división tan binaria y básica entre lo público y lo privado, asumiendo que lo privado, lo que se hace para la reproducción de la vida es secundario y no importa. Luego salir a decir, no, era un chistecito, mi esposo es una gran profesional, eso no tiene nada que ver, o sea, y además los chistes en una campaña política, o sea, hacer chistes con ese tipo de cosas a estas alturas de la vida creo que no tiene mucho sentido. Y aunque él diga que ni siquiera se disculpó, o sea, fue como, no lo dije en serio, no estoy hablando. Eso fue un chiste chivo que yo eché y me salió mal. O sea, no tiene sentido, sinceramente, estar como con ese tipo de comentarios en estos momentos, o sea, no está bien. Sí, es cierto. No es claro como en esas políticas, ¿no? De hecho, no sé si se fijaron un poco, pero no hay una preocupación central en su programa por el tema de género. De hecho, en todo el programa hay 2 menciones a las mujeres y una sobre violencias, pero es también una visión de violencia, como todo el programa de Molano, absolutamente punitivista. Es como vamos a solucionar poniendo CAIs en las estaciones de las estaciones de Transmilenio para que no agredan a las mujeres, como si un CAI representara seguridad para los cuerpos feminizados, cuando la mayoría de casos de violencias hacia las mujeres también se reproducen y se revictimizan muchísimo en los espacios donde está la policía. O sea, la policía nunca ha sido garantía de seguridad para las mujeres ni para ningún tipo de cuerpo feminizado, de hecho para nadie, pero esa es como su solución. Entonces su solución siempre va a ser, creo que la clave en todo el programa de Diego Molano es que la respuesta siempre va a ser el punitivismo, más cárcel, más castigo, que además ha sido una locura porque es como voy a meter a todo el mundo a la cárcel, o sea, como si los alcaldes pudieran hacer eso, o sea, saltándose por encima las competencias de cada rama del poder público. Eso también tendría que ver con esa lógica de la derecha en este país, un poco como esa figura del terrateniente que quiere que todo esto es una finca. Literal. O es orden público y entonces el orden público lo solucionamos mandando a la policía, a veces un poco desconociendo los derechos de los demás. Por eso decía al principio que Diego Molano encarna mucho la figura del político de centro democrático, que es un patriarca que viene a proteger y a cuidar, pero
pero ¿a cuidar de qué manera? Es como castigo, es como responder absolutamente a todas las violencias estructurales que tiene una ciudad como Bogotá con más cárcel, como si eso solucionara algo. Sí, la respuesta que da Molano se queda corta, pero a la vez responde, digamos, que a ciertos imaginarios sociales en los que se piensa que la cárcel y que más policías siempre resuelven el problema de la seguridad. Entonces, este tipo aquí en el programa que presenta a los bogotanos y bogotanas apela a la vieja confiable y es más policías, por supuesto, como si fueran infinitos. Los sacamos de la bolsa infinita de policías que hay en el Ministerio de Defensa, que pues no pasa, ¿no? No es tan solo pedir más policías y se acaba el problema de la seguridad. Que de hecho ha sido una pelea de Claudia todo este periodo, que quiere más policías y pues no es tan fácil como decir quiero más policías y aparecen... Sí, son infinitos. Los policías, o sea... Pero miren, muchachos, que una de las grandes críticas precisamente a Claudia López es el tema de la seguridad. Y una pregunta que haríamos en este podcast sería ¿por qué no votar por Diego Molano en términos de las soluciones en seguridad que le puede brindar a la capital? Y ahí es donde pondríamos en cuestión precisamente un poco esa visión que no humaniza, ¿cierto? Porque me parece que hay una deshumanización en términos de lo que propone en su programa de gobierno. Por ejemplo, construir una mega cárcel y tener a los criminales encerrados y sacarlos a trabajar y no sacarlos en calzoncillos como Bukele saca a los reclusos o... Ponerles overol, esa es la diferencia. El overol, ponerles overol, sí. Entonces, ¿cuál sería la razón central? Porque ya la estamos tocando, creo que desde el primer comentario de Marcela, de esa línea de seguridad, porque tiene un trasfondo histórico, claramente, pues ligarlo al uribismo, a la seguridad democrática, a esas lógicas, digamos, de como que lo que funciona acá es la imposición de la ley a través como de cumplir estrictamente lo legal contra los criminales. Entonces, ¿qué pensamos al respecto? Sí, Hernán, aquí un tema es importante y es que, claro, construir una mega cárcel no es la respuesta, pero en sí tampoco está mal, porque aquí tenemos un problema grandísimo con el tema de hacinamiento, por ejemplo, pero es que el tipo no tan solo plantea construir una mega cárcel como respuesta para dignificar la vida de las personas que están privadas de la libertad, sino piensa, vamos a construir una mega cárcel. ¿Quién la va a construir? Empresas privadas. Sí. ¿Quién la va a operar? Empresas privadas. Entonces, cuando ¿Quiénes van a ir? La gente más pobre. ¿Quién va a ir? La gente más pobre. Entonces, cuando se integra a la ecuación de la seguridad a los actores privados, deja de ser un tema de una problemática social a un tema de qué tan rentable es tener presos. Entonces, claro, si una cárcel está siendo operada por un operador privado, el tema es, entre más tengamos, mejor resulta la ecuación financiera para el operador privado. Entonces, este tema de una mega cárcel operada y construida por operadores privados, lo que generaría sería un problema a largo plazo en el que las personas privadas de la libertad aumentarían porque sería rentable para la empresa que la operaría, básicamente. No estaría resolviendo, estaría integrando una nueva variable porque esta dinámica de cárceles privadas es lo que funciona en Estados Unidos y sí. Que funcione, no funciona. Además que llenar las cárceles de personas no es una respuesta a los problemas de seguridad, porque la mayoría de problemas que vienen alrededor de eso son violencias estructurales que no se van a solucionar nunca aumentando como el sistema carcelario. O sea, si tú no tienes propuestas para que la gente pueda tener una vida más digna, no vas a solucionar los problemas de raíz de la ciudad con una cárcel más grande donde quepa más gente, que además eso es lo que dice tal cual. Y además, sumado, que me parece gravísimo, es todo el discurso antiinmigrante que ha metido Molano en la campaña con esto. O sea, que creo que también en política es una fórmula fácil. O sea, cuando tú sales a decir como y a responder a un problema tan grave como el que tiene Bogotá respecto a la seguridad, decir como más cárcel, pues es una fórmula que suena fácil, y si tú la escuchas desprevenidamente dices como claro, tiene sentido. Si me están robando ahí más cárcel, pues ya, como que puede sonar muy fácil, pero en realidad tiene unos problemas de fondo que van a reproducir mucho más el ciclo de la violencia. Sí, podríamos decir que Molano parte de frases que suenan fáciles, pero no se hace preguntas difíciles, no se hace. Entonces aquí no hay una pregunta hablando de seguridad. Es como funciona la derecha a nivel... Como ha funcionado siempre. Mundial y ahora, que es como frases muy cortas que son como eslogan. O sea, un eslogan de campaña que te suena bien, me están robando mucho, necesitamos más cárcel. Listo, tiene sentido. Sí, claro. Entonces no se pregunta por qué existe la inseguridad, por qué existe el crimen. No hay esa pregunta. En el programa no hay esa pregunta, solo hay respuestas estéticas. Digamos, uno lee el programa y hay muchas frases como... lindísimas. Sí. Políticamente correctas. Y fáciles, o sea, y que tú las escuchas y dices, obvio. Conversaremos con la gente, haremos... Que son clásicos históricos, ¿no? Como haremos cuadrantes dinámicos. ¿Qué es eso, señor? O sea... Con grupos de WhatsApp. ¿Va a dinamizar los CAIs que ya existen o cómo va a funcionar eso? Que el tema de los grupos de WhatsApp es muy interesante y por aquí tengo la frase exacta. El tipo dice, en el punto 8 sobre la seguridad, como en la propuesta que el tipo tiene sobre la seguridad, frentes de seguridad colaborativas en todos los barrios de la ciudad. Como si eso nunca hubiera salido mal en la historia de este país. Dice, cada frente de seguridad recibirá capacitación y un kit que incluya grupos de WhatsApp. Un candidato a la alcaldía de Bogotá está queriendo
mandó darnos grupos de WhatsApp en su programa de gobierno. Tecnología con botón de pánico. O sea, te van a robar y tienes un botón de pánico. Y conexión con la Policía Nacional. ¿Qué tal? Grupos de WhatsApp y un botón de pánico. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Eso que tú acabas de leer está en el programa en el punto 4 y ahí vamos a ir jugando un poco con esto de reconstruir. Entonces el movimiento se llama Reconstruyamos a Bogotá y el punto 4 dice reconstruiremos Bogotá para vivir con seguridad y sin miedo. Y es otra cosa que uno lo puede poner a pensar, ¿no? Porque pues en Colombia, en Bogotá y en algunas localidades, barrios, pues mucha gente siempre ha vivido con miedo, ¿no? O sea, como que la palabra del candidato no garantiza y además es una palabra que la ejerce como desde su experiencia en el gobierno de Iván Duque, desde esa captura de alias Otoniel, desde esas cifras que siempre pues uno desconfía de esas cifras, ¿no? De esas estadísticas que uno mismo ve en los debates, ¿no? Bolívar le dice a Molano como mientras ustedes estuvieron aumentaron los índices de integrantes del ELN, de las bandas criminales, y entonces Molano le dice no, es la paz total la que ha permitido que eso pase. Y en ese juego, ese reconstruir Bogotá, y cuando llega a ese punto que señala Cristian de construir frentes ciudadanos, ¿no? De darle también esa responsabilidad, que es una responsabilidad peligrosa, darle al ciudadano como esa cuestión de organícese y defienda, que eso pues la historia de Colombia nos lo ha enseñado desde las convivir. Entonces digamos que ahí uno también se pone a pensar, yo no votaría por Molano por esas cuestiones, ¿no? Por como esa visión de la seguridad, esas soluciones también que no tienen una preocupación por lo estructural, por lo social, porque creo que lo que hay en ese discurso sobre la seguridad es un desconocimiento de lo social. Yo no lo veo leyendo el programa como esa apuesta a programas sociales o a reconocer la inseguridad en Bogotá, por lo menos desde que es el resultado precisamente de unas carencias más profundas y amplias, ¿no? Sí, y es que no está el componente social y lo poco que hay es supremamente tímido y escaso. Pero antes de pasar a eso... No, y encima también lo que ha introducido con los migrantes, que siento que en campaña política es muy fácil como decir cosas irresponsables, como lo que han dicho siempre, es como la mayoría de robos la cometen gente de otro país. Es como... No es cierto. Pero obviamente en campaña eso suena mucho más fácil y mucho más bonito y mucho más... O sea, como que tiene más rédito salir a decir eso, que es una afirmación absolutamente irresponsable con personas que la están pasando muy mal acá, en su mayoría, salir a decirlo sin pena. O sea, que de hecho muchos colectivos de venezolanos y venezolanas se han pronunciado contra eso porque es absolutamente discriminador. Como culpar a una población en específico de un problema de seguridad de una ciudad tan enorme y tan complicada como Bogotá es gravísimo. Y sin pena, o sea, lo dice como si nada. Sí. Además que hay una desconexión muy fuerte sobre las posibles soluciones al tema de la inseguridad. Por ejemplo, podemos ver en el programa que presenta de gobierno frente al tema de seguridad. En el punto 9 hay algo que suena muy lindo. Sí. El peludito de mi cuadra. ¿Sí? Entonces él propone que las personas de buen corazón, los bogotanos y bogotanas de buen corazón, vamos a salvar perritos. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? Poco o nada, pero lo pone porque suena bien. Pero la verdad fue un chiste chimbo. Entonces pareciera que es una solución, que él cree que es una solución al tema de la inseguridad. Pero el punto 10 aborda esto que Hernán mencionaba, que es muy interesante, que en la parte final dice cómo se vincularán taxistas, seguridad privada y comerciantes a la seguridad de Bogotá. Los guardas de seguridad serán apoyados con beneficios para que se vinculen a los frentes de seguridad colaborativos. Esto de los beneficios por vincularse a una estrategia de seguridad recuerda un poco al tema de los beneficios por resultados en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que está ahorita que está sonando bastante. Con todos los casos de la JEP. Claro, por el tema del general Montoya. Entonces Molano recupera esto de dar incentivos para que las personas se vinculen a un esquema de seguridad, pero ¿qué incentivos le va a dar a las personas de seguridad privada? ¿Qué tendrán que hacer las personas de seguridad privada? Que en verdad todo el programa de Molano en cuanto a seguridad es un ¿qué podría salir mal? Eterno. Como, ya lo hemos vivido, ya ha pasado, está mal, no funciona así. Es como reencauchar fórmulas que suenan bien, pero que pues obviamente tienen resultados nefastos, porque no atacan lo estructural, es muy atacar solo lo superficial, como lo del momento, pero no van a solucionar absolutamente nada. Una pregunta, ¿qué del programa de Molano podríamos pensar que ataca lo estructural o que da soluciones reales a los bogotanos y bogotanas en temas de, no sé, generar oportunidades para los jóvenes o qué podría haber ahí? Bueno, lo único que medio suena es lo de la tarjeta del tiempo libre. Estaba pensando en eso, justo estaba pensando en eso. Y es como, para que los pelados se porten bien, vamos a dar una tarjeta de tiempo libre. Para que jueguen ajedrez, dijo en una entrevista. Ah, bueno. Sí. Y lo delicado aquí es, otra vez, el tipo vuelve con, damos una tarjeta de tiempo libre con unos subsidios para que los operen. ¿Quién operaría esos espacios para jugar ajedrez? Privados. Organizaciones comprometidas con el desarrollo integral de los menores. ¿Quiénes son esas organizaciones? Contratistas amigos de él
quizás. Ese es el tema que está siempre de fondo en la alcaldía de Bogotá y en este tipo de movimientos que buscan precisamente el poder, es que pues están los amigos detrás de los contratos, ¿no? Lo hemos vivido con Peñalosa, con Claudia López, con casi todos los gobernantes, Moreno en su momento. Yo creo que en un resumen pequeño de este fragmento podríamos decir que el discurso que vemos tanto en las respuestas que daban los debates como en el programa de gobierno de Diego Molano es un discurso que busca un elector que no le gusta pensar, efectista, facilista, porque está vendiendo el discurso de la seguridad y pues no podemos decirnos mentiras que en Colombia ese discurso de la seguridad, de los vamos a encerrar, los vamos a encarcelar, no vamos a permitir, pues triunfa, ¿no? Lo que pasa es que si hacemos una invitación a los electores, precisamente hay que dimensionar y pensar más de fondo eso, porque pues este señor fue ministro de Defensa de un gobierno muy reciente en la historia de Colombia, que es el de Iván Duque, y lo que tuvimos fue muertos, gente que perdió los ojos, tuvimos una serie de señalamientos a las jóvenes y los jóvenes que protestaron en el movimiento social, criminalización absoluta, estigmatización del movimiento del estallido social reciente de Colombia, que tiene unas cuestiones, digamos, que son de fondo. Es que no podemos olvidar que esa historia reciente, o sea, este es un candidato que recién estuvo en un gobierno que gozó de una impopularidad muy grande, que tuvo unos problemas muy serios en términos de bombardear, por ejemplo, campamentos donde había niños. Por eso es alusión a lo de las máquinas de guerra. O sea, no es que estemos diciendo mentiras, ¿no? Está una grabación que cualquier persona puede entrar a YouTube y poner máquinas de guerra Molano y le sale la entrevista que le hace Julio Sánchez, ¿sí? Y su equipo periodístico, y le dicen, es que hay menores de 11, hay menores de 15 años, o sea, el derecho internacional humanitario donde se aplica. Y el señor en un momento, no, es que si estaban ahí, las FARC los convirtió en máquinas de guerra, ¿no? Mujeres embarazadas incluso. Una pregunta, Marcela y Hernán. ¿Será que ese candidato puede hacer que la policía le genere confianza a los bogotanos y bogotanas? ¿Sería capaz como con los antecedentes, no? Que también hay que pensar eso, o sea, él es el ministro de Defensa de uno de los mayores episodios de represión que ha tenido el país, que fue todo el paro. Es como esa policía que estigmatizó, que persiguió, que asesinó, que sacó ojos en las calles de toda Colombia, que él guió, que era su jefe. Que fue hace poco, ¿no? Fue hace nada, o sea. Fue hace menos de 2 años. Y además también estaba pensando eso cuando Hernán hablaba como de los logros de Molano en el Ministerio de Defensa, como que me hacía pensar mucho que fue como un ministerio muy del espectáculo. ¿Ustedes se acuerdan todos los memes que salieron con la captura de Otoniel? Que era súper como sí, tipo con la ropa súper nueva, casi posando. O sea, que también es muy eso. O sea, ver también cómo también se vuelve una política del espectáculo, como demostrar resultados que realmente no solucionaron absolutamente nada. Yo creo que ahí hay algo importante también desde ese trasfondo que tú señalas de cuando era ministro de Defensa, y es que Diego Molano tendría que trabajar de la mano con una política nacional en favor de la paz. Por ejemplo, sí, me parece que Bogotá no puede aislarse. Entonces, en una entrevista, en un debate del Espectador, él dice como Bogotá está bajo amenaza por la política de paz del gobierno, el asesinato de las personas es culpa de las bandas criminales que están subsidiadas por el gobierno, porque el gobierno ha permitido que en Ciudad Bolívar, en Usme, el Tren de Aragua, todas las bandas criminales están ahí y están gracias a que el gobierno les paga un sueldo y se están reproduciendo y se están multiplicando. Entonces ahí vemos que la posición de él en términos de su acción política para concebir como medidas de fondo, porque pues también se aprovechan mucho el desconocimiento de la gente al decir que Petro les está pagando a las personas para delinquir, ¿no? Porque hay un decreto, ¿no? La gente no lee los decretos y dice pues que las personas que no delincan tendrán acceso a un determinado subsidio si estudian, si hacen trabajo social. O sea, ahí hay unos contextos que creo que capitalizan muy bien esas afirmaciones en favor de una seguridad inmediata y radical que promete Diego Molano en su discurso, ¿no? Sí, es que llevamos décadas en las que la respuesta es la violencia. Frente a cualquier problema de seguridad, la respuesta es mandar un helicóptero, mandar una tanqueta, lo que sea. Y el gobierno nacional ahorita le está apostando a otra forma de construir la paz, que no es la pacificación, que no es barrer a punta de fuego, a punta de bombardeos, a punta de gases del ESMAD, sino tratar de generar un entorno de diálogo. Y el diálogo no va en el programa de Molano. Un programa que pareciera que busca confrontar ni siquiera con el ciudadano, sino con el gobierno nacional incluso.
Pues de hecho lo ha dicho, que él sería como el centro de la oposición a Petro. Y es como, amigo, es el presidente del país donde está tu ciudad. O sea, no tiene sentido también entrar en esas confrontaciones entre lo local con el gobierno nacional. Eso no va a funcionar bien. Pero está apostándole a un electorado de esa manera, ¿no? Ajá. Porque en los debates uno ve que es el único que dice es que el gobierno Petro, Sí. es que el presidente Petro, pero uno ve a Lara, uno ve a, bueno, Robledo, entre comillas. Con su obsesión con el Sí, lugar de exacto. nacimiento de Petro. Y los otros candidatos, sí, ni siquiera Oviedo, sino Oviedo va como, bueno, yo propongo esto estadísticamente desde el punto de vista técnico. Es que lo más lógico sería como apostarle a un diálogo entre lo nacional y lo local. Él no, o sea, Exacto, le está apostando sí. a eso. Creo que eso uno es de un sus punto puestos de importante campaña. Ajá. para pensar por qué no votar por Diego Molano, porque crearía más división también, entonces en términos administrativos. Yo quisiera volver sobre algo y es el punto 12, y eso conecta con lo que nos dijo Marcela, y es que el punto 12 en el tema de seguridad dice lo siguiente. Diego Molano dice Grupo Especial de Investigación contra la Migración Delincuencial. No, es terrible. Sí, que me parece que es algo que señala, que discrimina, Es absolutamente violento. que generaliza, es violento, precisamente promueve un discurso que pues muchos hemos tratado de acabar y es como no hay que generalizar, sí, como la delincuencia no son los venezolanos, por ejemplo. Entonces dice acá, Bogotá recibe con solidaridad a todos los migrantes que quieren trabajar y aportar a la construcción de una mejor Bogotá, pero no tolerará que vengan a delinquir, que ahí se sale ese tono autoritario. ¿sí? Patriarca que quiere arreglar todo a la fuerza. Exacto. Por ello, solicitaré a la Policía Nacional la creación de este grupo especial para identificar, capturar y judicializar o deportar a los migrantes que delincan. Que yo me pregunto y les pregunto, ¿eso no es lo que ha venido pasando también? Digamos, como está anunciando algo que también ha sido parte de una política que ha perseguido, como qué solución, eso es una solución, mejor dicho. No tiene sentido. Porque lo único que genera es más violencia y más rechazo y más episodios fuertes contra personas que la están pasando muy mal, y hacer ese tipo de señalamiento solo les empeora la situación. O sea, Además, crear un grupo especial. ajá, o sea, como para perseguirlos, porque yo le escuchaba en una entrevista y lo que decía es como, yo no voy a permitir que los deporten y ya, yo quiero que paguen acá, y cuando paguen acá por lo que hicieron, sí los deportamos. Pero es como está ese centro del castigo, y es a lo mismo, es querer volcar todo el problema de seguridad de Bogotá contra la población migrante. Es como, no, o sea, Bogotá toda la vida es insegura, no puedes como trasladarle un problema tan grave como lo que está pasando a una población. O sea, es injusto, es violento, es estigmatizador, que igual siento que ese es uno de sus fuertes, estigmatizar. Es como el centro de toda la política de Molano, y que lo vimos cuando era ministro de Defensa. Generó una cadena de estigmatización grandísima contra un montón de poblaciones, los jóvenes incluidos, los indígenas, los campesinos. De hecho, ahora con la zona de reserva de Sumapaz dijo que iba a estar en contra porque se iba a hacer una nueva Marquetalia. O sea, el discurso de estigmatización es lo que vive en Molano y es el centro de su política. Es que la extrema derecha siempre la ha tenido muy fácil y al final es fácil ser de extrema derecha porque solo se necesita identificar un grupo al que odiar, al que perseguir. Y aquí es ni siquiera identificar, sino crear un grupo de policía para perseguir a población venezolana. Y que igual los medios también le hacen mucho juego. O sea, sí, es una respuesta fácil. Porque además es lo que veníamos hablando desde que empezamos a hablar del programa de Molano, que son cosas como muy fáciles, que la gente repite y que entran sin que tú las tengas que pensar mucho. Y la invitación que hacía Hernán me parece súper pertinente, y es como cuestionarse esto, ¿qué realmente qué va a hacer? O sea, ¿va a ayudar? ¿Va a aportar? ¿Va a solucionar? El punitivismo, la respuesta carcelaria es lo que se necesita para enfrentar este tipo de situaciones. Si pilla, píllelo. En las conmemoraciones de lo de septiembre 9 y 10 salió a decir que si Bolívar ganaba la alcaldía, otra vez iban a quemar todos los CAIs de la ciudad y que le íbamos a entregar Bogotá a la delincuencia. Sigue el discurso estigmatizador, sigue otra vez como acusando a los jóvenes y a las jóvenes inconformes de la ciudad de delincuentes directamente. Sí, yo creo que hace una lectura muy fácil y él lo nombra en su respuesta, así es que la izquierda, es que los movimientos sociales, y es la respuesta fácil de decir acá solamente cuando protesta la izquierda es que destruyen los CAIs o dañan Transmilenio, y eso nos hace conectar con la historia de Colombia en la función de él como concejal y después como parte del gobierno Duque cuando estuvo con la idea del protestódromo, que también sigue estigmatizando, señalando y excluyendo, o sea, encerrar a unas personas en un estadio sin SMAT para que haya como que, o sea, eso es desconocer por ejemplo el sentido de la protesta, ¿no? Total. Porque pues una protesta o la sociedad protesta es para que se visibilice aquello que está mal. Para incomodar también. Sí, exacto, y no como pedir permiso, oiga, nos prestan el estadio
que el protestódromo para protestar hoy, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay cuestiones que creo que son significativas en términos de fondo. Por ejemplo, para ir terminando el tema de la seguridad, una de las cosas que ha dicho Diego Molano es que cuando sea electo alcalde, a las 12:05 de la noche del 1 de enero, una de sus primeras órdenes va a ser, decreto firmado, es reconstruir el monumento a los héroes y mandar a hacer otro, porque pues ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque ¿cuál fue la resignificación que el movimiento social le dio al monumento de los héroes? Pero cómo Molano acude a su vez a ese símbolo, ¿sí? Ese monumento de los héroes, que también es un discurso que vende, ¿no? Vamos a reconstruir los monumentos, vamos a volverlos a colocar, ¿sí? Y hay cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Como desconoce por un lado a veces lo simbólico, porque en debates también se le ha hecho la pregunta sobre la bandera LGTBIQ+ en las escuelas, las cuestiones académicas alrededor de este tipo de eventos, y por otro lado recurre al monumento. También hay una especie de contradicción conveniente y además pues digamos muy fácil de reconocer en términos de lo ideológico, ¿no? Sí, es clarísimo. Además, de hecho en su programa solo hay una mención a la población LGBTI, que de hecho le dice comunidad. En un párrafo es como, vamos a hacer una política antidiscriminación, pero no le da ningún tipo de desarrollo. Entonces es ahí como ver como lo accesorio que son todos los temas para Molano, que no sea seguridad. O sea, de verdad, es como, es impresionante que todo gira en torno a eso y ya, o sea, como, y responde mucho a lo ideológico. ¿Cuál es el sentido de la política para la extrema, para la derecha y para la extrema derecha? Sí. ¿Hacia qué aborda los temas? ¿Cuáles cree que consideran son los temas importantes? Sobre todo en una ciudad como esta, que ha también sido un espacio de desarrollo de muchísimas políticas de inclusión, y como una alcaldía, una eventual alcaldía de Diego Molano representaría un retroceso a todo eso. Porque precisamente ahí hay que mirarlo desde lo ideológico, ¿no? Los monumentos generan cohesión social, identidad y destacan los valores cívicos más relevantes de una sociedad. Además, hablando de valores cívicos. Pero es una visión bastante conservadora, vedada ahí, ¿cierto? Pero que está diciendo vamos a reconstruir el símbolo, pero no vamos a crear nuevos símbolos, por ejemplo, sino además que ahí hay una lectura en función del movimiento social, porque es que fue algo que tuvo que ver con esas manifestaciones, fue un lugar de reunión. Ajá, y que se primera línea, se resignificó con las movilizaciones, con la participación de la gente y de la ciudadanía en la calle. Sí, exacto. Y creo, si no estoy mal, que ese monumento no se va a poder volver a construir porque ahí va a pasar parte de lo que se va a hacer con el metro. Con el metro, ajá. Sí, entonces en el mismo lugar no va a poder ser, que creo que eso también está. Una pausa y ya regresamos. ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Sipilla Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. No, el tema de género absolutamente desconocido en el programa de Molano. Literal, hay 6 menciones a las mujeres, o sea, pero es como si tú googleas en el programa, si tú buscas en el programa de Molano mujer, aparece 6 veces y es como vamos a continuar la Secretaría de la Mujer, pero no le da mayor desarrollo absolutamente a nada, o sea, no hay ninguna propuesta. Otra es como vamos a proteger a las mujeres, pero lo que les decía antes, vamos a protegerlas con más CAI y con más policía. ¿De verdad las mujeres y la población LGBT se sienten más protegidas con policía? No tiene sentido. La respuesta militarista nunca va a ser la solución a los problemas de inseguridad y violencia que vivimos las mujeres. Oye, Marcela, además que seguramente habían escrito un programa, no había ninguna referencia al tema de mujeres y dijeron, tenemos que meter algo. Seguramente. Tenemos que meter algo porque si no se hace un escándalo. Y pusieron ahí 6 veces la palabra mujeres como para que figura, porque no hay un enfoque integral. Solo de hecho hay un punto, se llama Bogotá Incluyente, donde meten todo, como afrocolombianos, etnias, o sea, todo. LGBT, todo lo distinto. Que no es todo lo que no es hombre, blanco, heterosexual, rico. Con un bolillo. Literal, con un arma. Pero sí, la verdad, es muy... O sea, no tiene absolutamente ninguna política sobre género o LGBT, o sea, es desconocimiento total. Es decir que no habría políticas para el 50% de la población en Bogotá. ¿Qué tal? Eso es para un titular. Y no le habla, o sea, no le habla a las mujeres. Y pues con su chiste pendejo de mi mujer se encarga, yo tomo las decisiones importantes. O sea, ¿quién en este siglo sale en un debate público a decir eso? Es que, además, como por marketing político básico, uno dice como, no, me cuido con esto porque pues eso no se dice. Y luego sale a decir, no, era un chistecito. ¿Qué chistecito?
chiste de tío fastidioso, o sea... De tío borracho. Sí, no. Sí, pero es que tiene esa cuestión, ¿no? En muchos debates la ha embarrado y sale a solucionarla es Con el eso, chiste, ¿no? con el chiste. Yo no quería decir eso, ¿no? Pero la verdad fue un chiste chimbo. Y además, qué paila que a estas alturas como que las cuestiones de género para él sean un chiste, o sea, un chistecito. Y más en una ciudad como Bogotá, o sea, que de verdad, si hay ciudades que tienen avances en temas de género, pues es Bogotá. Bogotá es una de las pocas ciudades en Colombia que tiene secretaría para las mujeres. Sí, y el sí. tipo sale con esto y es como, cuando el movimiento feminista acá es grande, se moviliza, o sea, las movilizaciones que tenemos, el 25N, el 8 de marzo, o sea, como ni siquiera por marketing político sabes leer eso, ni siquiera se toma la molestia. No, pero quizás es porque este tipo ve como enemigo a los movimientos sociales. Sí, y a obvio. Cualquiera que reivindique derechos es peligroso. Pero es que para la extrema derecha. hasta ahora la derecha, de hecho, ha empezado a capitalizar ciertas cosas del feminismo, así como, sí, mujer, empodérate, sé tu propia jefa, o sea, ha cogido varias como consignas. Es que ni siquiera la molestia de hacerlo. No, porque está de casa. Sí, o sea, supremamente atrasado y en su programa se refleja, o sea, no hay nada. Y la respuesta que también siento que plantea a las mujeres en ese sentido, en el único punto que nos menciona directamente es como las vamos a proteger y a cuidar, obviamente cayendo en el coso de, como en el tópico básico de las mujeres como víctimas que hay que cuidar, que yo como Estado protector papá te voy a cuidar con más policía. O sea, los casos que hemos tenido de violencias y agresiones de la policía y de la fuerza pública contra las mujeres son altísimos en este país. O sea, yo no conozco ninguna mujer que se sienta segura con policía, sinceramente. Bueno, de mi círculo, pero habrá alguna que otra de sus amigas seguramente, pero no tiene sentido. Que nos escuche María Fernanda Cabal. Sí, no, ella sí. ¿Será que este podcast lo escucha María Fernanda Cabal, Hernán? Ojalá, No, la Mafe. no sé. ¿Quién Hay que sabe? pautarlo, hay que Esperemos que sí. El tema de género creo que es muy diciente con los comentarios que hemos realizado. Se lo dejamos a nuestros escuchas para que lo revisen en otros programas, porque en otros programas sí está más reconocido, se nombra el tema de género. Es que acá no se nombra el tema de género. No, yo no se habla ni siquiera de pensar en género. la perspectiva es como de género. De mujer. mujer, Y aparte se habla de mujer, como si fuéramos un ente, una Sí. esencia única. Y además que esto es fácil de comprobar porque se entra a la página, control F, buscar Mujer. mujer y Te sale se dice poco. 6 veces y es que hagan el ejercicio. Pero si buscas policía, ¿cuántas veces hay? A ver, O seguridad. Policía. Mujer aparece 6 veces. 43 veces sale Y policía 43 veces. ¿Y seguridad cuántas veces? Porque la seguridad... Seguridad 35. Sí, es que... Y reconstruir, no me tiras. Sí. Pero hagámonos esa pregunta, muchachos, si les parece, y lo vamos, digamos, hilando con las propuestas de Diego Molano. Hablemos de eso de reconstruir Bogotá. Yo les pregunto a ustedes, un candidato les dice vamos a reconstruir a Bogotá. ¿Cuál es la reflexión que como electores podríamos hacer en términos de por qué no votar por un candidato que nos dice que hay que reconstruir Bogotá? ¿Qué hay de fondo ahí? Uy, esa pregunta está buena porque si uno quisiera reconstruir cualquier situación, primero tendría que tener un diagnóstico muy serio de lo que quiera reconstruir, ¿no? Y en el programa no hay un diagnóstico serio. No hay un diagnóstico serio de las principales problemáticas, de las apuestas a corto, mediano y largo plazo de la ciudad. Lo que hemos dicho aquí ya varias veces en el podcast y es, hay frases fáciles, un poco frases de cajón, pero no hay un diagnóstico que uno pueda decir, vamos a reconstruir por esto. Y dice, bueno, el man quiere reconstruir la ciudad por esto, ¿no? Una red de infraestructura que atraviese la ciudad en este sentido, no hay. Entonces una reconstrucción, claro, es un eslogan fácil también, incluso. Sí, claro, sí. A mí me parece que parte de un principio y es como reconstruir precisamente ¿qué? Le está dando simbólico, palo a tal una vez. alcaldía, ¿no? Y también hay como la creencia que ha tenido la derecha de que Bogotá ha sido manejada por la izquierda comunista y radical sí. tantos Y además años. meten a Claudia López en la Ajá, izquierda. sí, es como- Yo no veo a Claudia Pero López eso en la también izquierda. vuelve a lo mismo, como los análisis tan simplistas y básicos que tiene la derecha en este país. Es como meter a todo el mundo en el mismo saco. Es como Sí. todo lo que no es ellos es comunismo, come niños. Pero tú me decías algo de reconstruir. Sí, que es una apuesta simbólica, la reconstrucción. ¿Pero la reconstrucción de qué? De la seguridad. De la megacárcel. De megacárcel y de persecución a movimientos sociales. Y de policías con cámaras en el pecho. Pero mire, es que a mí me llama la atención, o sea, hacer el ejercicio de leerse las 44 páginas de este programa es como, primero dice, 1, confía, vamos a sacar a Bogotá del caos. Y uno dice, ¿cuál caos? ¿Qué es el caos, por ejemplo? No hemos estado en caos, o sea, Bogotá es una ciudad pues difícil, ¿no? Durante muchísimos años en términos de movilidad, de seguridad, de migraciones, de muchas cuestiones que, digamos, no son
fáciles de abordar como votante. Y después empieza: principios para reconstruir Bogotá. Reconstruiremos Bogotá para vivir con seguridad y sin miedo. Reconstruiremos Bogotá con movilidad eficiente y segura y sostenible. Reconstruiremos Bogotá con calidad de vida para todos. Reconstruiremos Bogotá con eficiencia administrativa, eficacia. O sea, es un mesías también. Está vendiendo esa imagen, sí, de yo soy el que los voy a salvar. Refundar la ciudad. Sí, y también esa respuesta rápida: no, es que Bogotá está en ruinas, todas las obras paradas. Pero creo que el trasfondo, digamos, debería ser otro, ¿no? Uno esperaría de un candidato cuestiones más elaboradas en términos de la política social. Es que yo me quedé mirando el ítem de política social y no tengo nada anotado, o sea, muy poco. Es que pero es que cuando tú lees aquí los puntos del programa, uno lee los títulos y dice, suena bien, suena interesante. O sea, reconstruir Bogotá con movilidad eficiente, eficaz, eficiente, segura y sostenible. Claro, si es sostenible, buenísimo. Pero ¿hay algo que hable de la sostenibilidad o tan solo es porque suena bonito? En el programa hay muchas frases que pueden que suenen cómodas, que suenen bonitas, pero hablar de la movilidad sostenible, pues tampoco está. Lo de los buses eléctricos es lo más sostenible que propone. No, pero pues ya está también. Sí. O sea, él propone... O sea, no es nada existe. novedoso realmente. Sí, habla del cumpleaños de Bogotá, de los 500 años de Bogotá, y que le quiere dar un regalo a los bogotanos para los 500 años de la ciudad en el 2038, ¿no? Dice: proyectos transformadores para reconstruir Bogotá en sus 500 años. En el 2038 Bogotá cumplirá 500 años de fundación. Trabajaré impulsando en los avances realizados por quienes me precedieron. Entonces, dice: Bogotá sin miedo. La capital será un ejemplo en el ejercicio de los derechos y libertades públicas, que tenga las tasas de homicidios y hurto más baja. Estas cuestiones del programa que uno dice, bueno, pues sí, Bogotá va a cumplir 500 años. ¿Cómo se está pensando la ciudad, este candidato? Pero la pregunta de fondo es: ¿cuál es el proyecto político en términos de movilidad, de organización, de políticas sociales? Que creo que son las de fondo que están ahí y que con este tipo de frases o puntos pues la está eludiendo, ¿no? Hernán, yo le respondo un poco sobre movilidad. A ver. Y hay un punto, es el 38 de movilidad. SITP del pueblo, ir para el pueblo. Esa frase me va gustando. Muy bien. Me va gustando. Reivindicativa puede ser. Pero ¿qué es SITP del pueblo y para el pueblo? Dice: promoveremos la creación de grupos de usuarios que compartan sus experiencias y le hagan propuestas a la administración sobre cómo mejorar el sistema de manera permanente. Una propuesta del candidato es escuchar a los usuarios y ya. La creación de grupos de usuarios que compartan sus experiencias. Entonces otro grupo de WhatsApp. Sí. Grupo de apoyo. Grupos de WhatsApp. Los van a Sí, meter a otro grupo de WhatsApp que se de llame... apoyo para compartir experiencias traumáticas Sí. en transporte público. Me gusta. Entonces, si Morano gana, va a crear un gran grupo de WhatsApp De la ciudad. que se llama SITP del pueblo. Van a poder compartir ahí sus memes y ya esa es la propuesta de movilidad. Sí, un poco en ese tema del CIP y de Transmilenio, Molano propone, y esto lo ha dicho en los debates, que él le daría tarifa del 50% o gratis, ojo con esto, a los ciudadanos que se porten bien y si paguen en el sistema, que las tarjetas, la inteligencia de la tecnología permita hacer un seguimiento a quienes pagan y que los fines de semana tengan una tarifa preferencial, que me parece... Es todo un papá. Sí, porque hay unas estadísticas importantes alrededor del número de colados en Transmilenio, cuánto dinero pierde el sistema todos los días, pero el tema de fondo otra vez se vuelve a eludir porque es una política para darle contentillo a quien quiera portarse bien, entre comillas, montando en Transmilenio, pero lo de fondo es lo estructural, ¿cierto? ¿Quiénes son los que financian Transmilenio? Eso no hay nada. ¿Quién opera Transmilenio? Porque pues casi el 90-95% de las operaciones son de privados, quienes se lucran del sistema, ¿sí? Son privados, ¿Qué claro. intereses se están defendiendo ahí o qué se está promoviendo? Y ahí ni siquiera me está hablando de cultura ciudadana, ¿no? Que eso también es importante. Sí, en una ciudad como esta, que la cultura ciudadana ha sido como el emblema de muchos de los últimos gobiernos. Sí, aquí hemos dicho como que no hay propuesta, ¿no? Y enunciamos como algunas frases fáciles que tiene el programa. Decimos, no hay propuesta. Claro, hay bastantes como pequeñas medidas, ¿no? Por ejemplo, Avenida Democrática Express. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una avenida democrática, Hernán, Marcela? ¿Cómo se imagina una avenida democrática? ¿No? Como un protestódromo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo funciona eso? Es una frase que no dice nada. A lo mismo. No va a ningún lado. Como que suena, que tú lo escuchas y dices, bueno, sí, una avenida democrática, me participativa, gusta. plural. O sea, la avenida Boyacá democrática. Las vías son para todos y para todas y para que estén ahí. Los proyectos son para todos y deben ser inclusivos y deben ser para el bienestar general, ¿no? O sea, ese tipo de afirmaciones que, no sé, le venden un discurso a las personas como que
uy, eso suena bonito, yo voy a votar por este señor, pero hay otras cosas, ¿no? Por una unidad democrática. ¿Y ustedes recuerdan que Peñalosa fue muy criticado por el tema de tener un gerente del metro cuando el metro no existía? Sí, sí, claro. Sí. Aquí en Molano dice gerentes de vía. Dice, se establecerán gerentes de vía para la avenida 68, Boyacá, avenida 13, la carrera séptima y NQS. Bueno, igual le encanta darle contratos a los amigos y a las amigas. Claro, entonces te van a poner un gerente para gerenciar la avenida Boyacá para hacer qué. Democráticamente. Democráticamente para hacer qué, para que un amigo de Molano se gane. Señor Molano, ¿qué es gerenciar democráticamente una avenida o una calle? ¿Qué será? No lo sabemos. Sí, hablando de eso un poco, la cuestión de los contratos, vemos a Diego Molano en términos administrativos gerenciales como un candidato que, digamos, está tocado o encarna algún tipo de corrupción, ¿sí? Como, no sé, uno pensaba en Rodolfo Hernández y decía, no, este tipo, con todo lo que ya sabemos, todo lo que se ha velado, ¿cómo va a aspirar a la gobernación de Santander otra vez? ¿Qué sabemos de Diego Molano? ¿Qué le podemos decir a las personas que escuchan este podcast? ¿Por qué no votar por Diego Molano en términos de corrupción, por ejemplo? Podríamos preguntarle qué le suena Triada S.A. ¿Por qué, Marcela? Bueno, pues son unos amiguitos, unas amiguitas de él muy queridas, muy cercanas, a las cuales les dio un contrato grandísimo cuando él estaba en el Ministerio de Defensa para cumplir las funciones que cumplía la oficina de prensa. Sí, esto fue muy sonado, ¿no? Sí, pero como todo en Colombia sonó un día. Exacto, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Claro. Sí, porque digamos que también uno ve el programa y ve las entrevistas y los perfiles de Diego Molano y hay noticias que no salen que a mí me llaman la atención. Esa, por ejemplo, que es un reporte coronel, ¿sí? Donde se hace la investigación y se encuentra que dos amigas o cercanas a Diego Molano que trabajaron en el ICBF después recibieron sustanciosos contratos cuando él era ministro de Defensa, ¿no? Y entonces ahí volvemos a un tipo de corrupción que es esa corrupción clientelista, si se quiere, ¿sí? De los recursos. Ahora, muchos dirán, pero todos los candidatos van a hacer lo mismo, entonces, pero eso es otra cosa que tiene este podcast. Hay que luchar contra ese tipo de visiones como, pues todos hacen lo mismo, ¿no? Está mal el fondo de las cuestiones, ¿no? Pero pues la percepción de Diego Molano está más marcada hacia la seguridad y ese tipo de detalles como ese tipo de corrupción o una noticia que también ya se olvidó y es un montaje judicial, un falso positivo judicial en Pereira, ¿sí? Durante el gobierno de Iván Duque. Que le destruyeron la casa a una pobre señora. Le tumbaron la casa a una señora en Pereira, en un barrio popular. Hicieron todo el montaje de un video con drogadictos, con gente consumiendo. Dijeron que eso tenía que ver con bandas criminales y el ministro fue, llevaron cámaras, la cúpula militar, la noticia en todos los medios y resultó siendo falso. Y eso también lo tiene que hacer a uno pensar como elector, ¿no? ¿Qué confianza tengo yo en un ex ministro de Defensa que se presta para hacer algo que además está comprobado? Ni siquiera es calumnia porque está demostrado con los videos, después tuvieron que salir a reconocer, o sea, ese tipo de cuestiones que me parecen también importantes, ¿no? Y volviendo al contrato de comunicación que le hizo a sus amigas, no hay que olvidar que dejó uno amarrado para este gobierno, o sea, que hizo la que hicieron muchos funcionarios del gobierno anterior, que fue dejar cosas amarradas para aplicación en este gobierno y gastarse un montón de plata. De hecho, le dejó contratado a Iván Velázquez, el actual ministro de Defensa, sí. una asesoría por 600 millones de pesos en comunicaciones para cumplir exactamente las mismas funciones que hace el equipo de prensa. Hay que ver ahí persona que como que centra todo su discurso en lo correcto, en la seguridad, en lo no sé qué, haciendo ese tipo de cosas y de prácticas, que son cosas que se olvidan mucho. O sea, creo que en este país pasan tantas cosas que vamos dejando todo esto pasar y de hecho yo intenté hacerle seguimiento como a esta noticia que había pasado y no encuentro absolutamente nada. Eso murió ese día. O sea, él dijo que no, que estaba súper apegado a la ley, que porque ellas eran buenísimas y no volvió a sonar absolutamente nada. Sí, es que hay tantas noticias, ¿no? Y pasa veces, tanto. Sí, exacto, también eso es lo otro, ¿no? Que la gente se va acostumbrando. Los mismos medios de comunicación, si la noticia no vende, si el escándalo no vende, lo dejamos en el olvido, ¿no? Esa es la lógica también. Pero para eso están estos podcasts que antes de las elecciones de octubre, pues les recordamos a las personas, sí, que hagan memoria sobre quiénes son estas figuras, de dónde vienen, qué piensan o qué brindan, qué perspectiva tenemos, por ejemplo, en términos de género, de ciudadanía, de derechos, bueno, política social. Política social. Uy, si pilla, píllalo. Uy, si pilla, píllalo. Si pilla, pilla. 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 Uy, píllelo. Uy, si se lo pilló. Píllelo. Si pilla. Uy, si pilla. Si pilla, perrito. Si pilla. Bueno, y otra cosa, el libro de Diego Molano, que también es un escritor. El libro, ¿no? Sí, es escritor, sí. Bajo amenaza, que estuvo también un recibimiento fuerte en la feria del libro de Cúcuta, que lo abuchearon. Y le regaló el libro a Bolívar para que aprendiera. Sí, ¿no? quién estaba detrás de la primera línea realmente. Sí. Pero ahí ese detalle es interesante. De nuevo
estigmatizando. Ahí se da uno cuenta que lo están proyectando desde un sector importante de la política en Colombia, porque hacer un libro antes de una campaña dando su versión y su perspectiva sobre lo que fue el estallido social en Colombia, pues es una perspectiva que de entrada, pues para nosotros que digamos analizamos con ciertas condiciones los hechos que han sucedido, pues ya viene con un sesgo muy marcado, que está buscando también como dar una versión de la historia, la versión de la historia de los que fueron del gobierno Duque alrededor de esto, ¿no? Porque pues digamos que siempre saldrá en el debate de la alcaldía y de lo que pasó en el estallido social, pues cuál fue el papel y cuál será el papel con los jóvenes. Y que además está muy ligada a su campaña, porque uno de los capítulos de su libro se llama Alcaldes débiles, sociedades desprotegidas. A él le encantan las frases grandilocuentes y vacías. Sí, ¿Será un indirectazo para Claudia? Tal vez. y es que volvemos a hablar de seguridad, pero es que el programa de Molano es seguridad por todos lados. Es que todo gira en torno a eso. No trata de hablar de otro tema, pero es que hay que volver porque solamente... Es la fórmula clásica de la derecha. Miedo, seguridad. Miedo, seguridad. Te venden miedo para... Te dan miedo para venderte seguridad. Bien, ¿por qué no votar por Diego Molano? A mí me llama la atención el numeral 9 cuando habla de los principios para reconstruir a Bogotá, y él quiere rebatir o al parecer cambiar o no pensar en cultura ciudadana, que eso me parece muy importante para un votante, sobre todo bogotano, que recuerda lo que fue la alcaldía de Antanas Mocus en su momento, que recuerda algunas medidas pedagógicas también, no sé, en la alcaldía de Petro, en otras alcaldías que han tratado de desarrollar esto, la misma de Claudia López también, y dice: una nueva identidad bogotana. La noción de cultura ciudadana se ha vuelto obsoleta. Necesitamos de compromiso y decisión para crear una nueva identidad bogotana, que yo me preguntaría qué es crear una nueva identidad bogotana. Con fachaqueta. Que nos una a todos los que habitamos esta ciudad, una en la que no importa de dónde vengamos, seamos reconocidos por nuestra generosidad, capacidad de colaboración, respeto por los demás y acatamiento de las normas, conciencia ambiental que fomente el reciclaje y potencialice las medidas en contra del cambio climático y nos genere apropiación de nuestra ciudad. Pero ahí no está diciendo nada de identidad. Eso es cultura ciudadana, básicamente. Sí. Quiere acabar con la cultura ciudadana para tener otra cultura ciudadana. Que en el fondo pues es... Reconstruir Bogotá, o sea, todo vuelve lo mismo, acabar con lo que hay. Sí, no sé, decir que es obsoleta y acudiendo como a todos estos valores ahí que pues suenan bonitos, sí, pero el problema de la cultura ciudadana en Bogotá es precisamente por qué no se trabaja, ¿no? Cómo se hace la pedagogía ciudadana, cómo se concientiza a las personas en el tema desde la educación, pues a reconocer el espacio, a ser responsables con el espacio, con el medio ambiente, sí, entonces eso de crear una nueva identidad porque la cultura ciudadana es obsoleta, o sea, ya no sirve, me parece que son cosas que vuelven a llevarnos a un tema, y es que le falta fondo a las propuestas de Molano. Son frases lindas, son frases que pueden llegar a ser polémicas, a veces interesantes, pero que digamos no nos dicen mucho, ¿no? Vean el punto 70 de Cátedra de Ciudadanía Bogotana. Hay una parte que dice: se realizará una reinducción a los ciudadanos para que asuman una nueva identidad bogotana. Fuerte. Eso me recuerda a un libro de Orwell, de pronto. Vamos a reeducar a las personas. Sí, habla de escuelas de padre, ¿no? Escuelas de padres. Eso de la Cátedra Ciudadana Bogotana lo ha defendido en otros debates, diciendo, por ejemplo, que eso era lo que él hacía en el Rosario. Entonces, que a él le parecía muy interesante esas cátedras, porque esas cátedras eran las que ayudaban como a construir un sentido cívico, de pertenencia. Que yo creo que pues esas cátedras están en las universidades también, ¿no? O sea, los ciudadanos también, que pues son los estudiantes de todas las universidades, tienen esos espacios, están. Entonces no es una propuesta tampoco que nos diga mucho, como que uno se sorprenda como lector y diga: wow, esto es una idea innovadora, este señor va a transformar realmente a Bogotá, la va a reconstruir, ese tipo de cosas, digamos, que están en cuestión ahí, ¿no? Bueno, y fuerte lo de la reinducción, o sea, ¿qué reinducción? Sí, no, reinducción, reinducir como a la ciudad. Vamos a reeducar. Vamos a educarlos como debe ser, vamos a volverlos gente de bien, por ejemplo, ahí también podría... Otro tema que me parece importante, que me parece central y que no lo toca nada Molano, es el tema medioambiental. Una ciudad como Bogotá, que en su mayoría es rural, y no tener absolutamente nada que decir frente al tema es gravísimo. Y lo único que se menciona respecto a la parte rural es que no aceptar una zona de reserva campesina de Sumapaz porque es Marquetalia 2, pues aún más grave. Sí, digamos que una cuestión interesante en términos de la zona rural campesina es cómo asume
a los campesinos, ¿no? Y a estas zonas de protección campesina. Las zonas de reserva, sí. Sí, zona de reserva campesina del Sumapaz, que además pues el Sumapaz es una localidad de Bogotá. Digamos, más grande, ¿no? Sí, y es uno de los más grandes páramos del mundo. Dice Molano que este espacio, como muchos otros que han sido reservas campesinas en Colombia, han sido utilizadas por las FARC para instrumentalizar a los campesinos, que ya eso es señalarlos, ¿sí? Como decir, como los campesinos que están en las zonas de reserva campesina pues son guerrilleros per se. Vuelve y juega la estigmatización de Molano. Y además, pero no solo es estigmatización, sino es esta gente concibe a cualquier actor social que se oponga a las medidas que ellos promueven, sí, como peligroso. Como una amenaza. Como una amenaza. Entonces, claro, movimiento indígena, amenaza. Movimiento campesino, amenaza. Jóvenes, amenaza. O sea, cualquier tipo de organización social que opine y tenga decisión, para ellos es una amenaza. O sea, eso hay que dejarlo claro. Sí, sí. Y es que en el programa se dice algo que es un poco un engaño, que está ahí. Se habla mucho de la participación ciudadana, pero se habla de la participación ciudadana porque queda bonito decirlo, ¿no? O sea, queda lindo que a uno le digan, vas a participar, pero es que esta gente que ha tenido gobiernos históricamente no ha dado chance a participar. De hecho, no me corrigen si me equivoco, pero el presente gobierno nacional es el único que ha construido a través de jornadas participativas el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, claro, aquí se habla de la participación ciudadana, pero pues no estará. Pero participen ciudadanos, pero de a uno, y en el correo de... Bueno, él dice que el programa lo hicieron 1,000 conciudadanos. Igual, o sea, habrá alguien que se ponga a revisar lo que escriben los ciudadanos, ¿no? Para decir qué ponemos o qué no ponemos. Además de estigmatizar, sí, estar de desacuerdo con todos estos grupos, también es un desconocimiento, porque lo digo porque he visto los debates y el primer comentario es pero no hay un comentario sobre lo ambiental, ¿sí? Como por ejemplo la importancia del Sumapaz en términos de la riqueza del agua, de que es una zona rural de Bogotá, de que tiene una población pues que no es igual a la que vive pues en otras localidades de Bogotá. Pero el primer señalamiento es esa campaña fácil de buscar el voto, porque seguramente hay una inconformidad con Gustavo Petro al día de hoy, entonces buscamos ese voto como que diga como, fácil. No, es que por paz total va a pasar eso, ¿sí? Entonces el argumento se queda ahí muy corto, y me parece que eso también nos dice mucho de por qué no votar por Diego Molano, y es que realmente sus respuestas no son propuestas, o si son propuestas son cosas muy fáciles, prácticas, que quieren llegar a un electorado que busca esa solución práctica, fácil, y que tiene que ver con el tema de la seguridad, del control. Entonces creo que me parece que es un candidato que le falta ampliar mucho más temas, por ejemplo ambientales. Cuando le preguntan por la Vanderhammer, pues también sus respuestas no son tan amplias. Dice que va a sembrar 200,000 árboles en la reserva Vanderhammer, que creo que también es una cuestión que no es tan fácil de hacer. El tema de la avenida longitudinal de Occidente, eso me parece problemático en términos de medio ambiente, ¿no? De ver las propuestas en medio ambiente que tiene Diego Molano en su programa. No, y teniendo en cuenta pues la situación mundial respecto al medio ambiente, o sea, es un tema que está al orden del día. Si no hay propuestas respecto a eso para el momento en el que estamos viviendo como sociedad mundial, pues es gravísimo. Sobre todo con lo que se tiene en Bogotá y lo que se puede aportar al cuidado ambiental. O sea, Sumapaz y toda la parte rural de Bogotá es impresionante. Que no la mencione también es desconocer gran parte de lo que es la ciudad. O sea, también pensar que Bogotá es solamente urbana es una visión absolutamente simplista, ciega y parcial de lo que significa una ciudad tan compleja como Bogotá y tan grande. Para no dejar tan corto al candidato Molano y de pronto alguna persona nos diga, oiga, pero es que él sí dice que hay que reconstruir Bogotá con calidad de vida. Bueno, miremos un poco eso. Dice sin pobreza extrema. Habla, por ejemplo, la posibilidad de fortalecer centros de desarrollo integral, preocuparse por la primera infancia, una jornada única para el sector oficial. Habla otra vez de los niños y las niñas adolescentes forjando su propio destino. Los colegios del distrito, tanto de primaria como bachillerato, ofrecerán herramientas pedagógicas para los estudiantes de forma tal que diseñen proyectos, o sea, los vamos a volver emprendedores desde que son unos infantes. Economía naranja versión Bogotá. Exacto. Lo de ser bilingües, que todos los candidatos lo han explotado. Él también, él dice que va a crear una universidad digital, por ejemplo, para que la gente aprenda a programar. O sea, el pobre solamente puede programar, pero no le garantizamos otro tipo de educación. Hay una parte en la entrevista que dice algo impresionante, que es como para que los muchachos trabajen en call centers y luego salgan y hagan un curso de 8 meses y vuelvan a trabajar. Y es como... ¿qué? Sí, no, y además lo que tienen que estudiar
estudiar, o sea, Sí, y además el tipo de trabajo, el call center, o sea, que sí, o sea, la oportunidad que nos da es trabajar en call center. Entonces, por ejemplo, el voto del joven por Diego Molano, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo funciona ese voto del joven que escucha este tipo de propuestas? Cristian y Marcela. Yo creo que después de haberlo tenido como ministro de Defensa en un momento en que la juventud en Bogotá fue tan perseguida y tan atacada, complicado. Y que las propuestas que ofrece son tan simples. O sea, ¿qué está proponiendo realmente Molano para cambiar la vida de la juventud en Bogotá? ¿Cómo les está hablando? ¿En qué términos les está mostrando su programa de gobierno? ¿Cómo qué posibilidades les plantea para su educación? ¿Cursos? No, y aparte que le dice que hay que aprovechar que los nuevos nativos digitales, no sé qué, que no quieren... ¿Esto realmente tiene sentido? O sea, como que la oportunidad sea un call center es la solución. Sí. Que la seguridad y que la estigmatización y la criminalización de la vida juvenil sea la respuesta de su política de seguridad es la solución para las y los jóvenes en la ciudad. El voto joven es un tema difícil porque si vamos al programa de Molano, claro, no hay alternativas, no hay respuestas para los jóvenes, respuestas estructurales o medianamente estructurales que atiendan a un diagnóstico, digamos que sensato de lo que es Bogotá y lo que es la vida de los jóvenes en Bogotá. No hay esa propuesta, pero es que el voto joven, y siendo muy sinceros aquí, no siempre apela a las propuestas, ¿no? Porque los jóvenes tampoco es que lean los programas electorales. O no votan. Entonces seguramente... Se está volviendo de derecho. Sí. Entonces seguramente apela a venderle miedo a los jóvenes. Entonces si está hablando de crear un grupo para perseguir extranjeros y los jóvenes... En el discurso que se mueve en los medios de comunicación, todos los días se dice que son los venezolanos. Porque antes de la migración venezolana, pasar por la Caracas era súper seguro. O sea, en la décima nunca robaron antes. Nunca robaron antes. Nunca me han robado. Entonces todo nuestro mal es porque llegó la migración. ¿Sí? Es el discurso que esta gente vende y seguramente va a arrastrar el voto joven. Y entonces, claro, un joven que vote por este programa seguramente estará votando en contra de sus propios intereses y necesidades, seguramente. Pero pues es la campaña como de odio. Aunque también Molano sabe que no tendrá una votación alta y que ni siquiera tendrá chance de ganar, seguramente. Por eso tiene un programa que no atiende, digamos, que a lo que necesita la ciudad. Entonces, quizás está aprovechando, digamos, que este cuartico de hora en los medios de comunicación para mostrarse como oposición del gobierno nacional y ya. Hablemos de un punto. Y ya para ir cerrando, quisiera, en términos de esta parte del programa donde habla de la educación, me llama mucho la atención que quiere llevar la educación a todos los sectores de Bogotá, a todos los barrios, a todas las localidades, y por eso pues conectando con lo de los jóvenes, ¿no? Esas promesas, porque finalmente el joven se está preguntando por su futuro y los políticos le brindan la promesa del futuro, ¿no? Si usted vota por mí, va a tener esta posibilidad. El problema es qué sentido crítico tiene, pues digamos, la sociedad en términos de las personas que están surgiendo, desarrollándose en los colegios, que quieren una universidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, este punto que dice Universidad al barrio. Bogotá debe llegar al 100% de cobertura en educación superior para la celebración de su 5º centenario y para ello se fortalecerá el presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se realizarán alianzas con diferentes universidades de forma tal que el distrito preste su infraestructura en horarios en que tradicionalmente no se utilizan, nocturnos y fines de semana, y estas pongan los profesores. Y ahí uno vuelve a poner a cuestión, o sea, si vamos a fortalecer la universidad pública, si lo está diciendo, ¿por qué necesitamos la universidad privada? ¿Sí? Porque la gente tiene que estudiar los fines de semana, porque la gente... Entonces, como toda esa cuestión de la promesa, ¿qué futuro me está prometiendo? ¿A dónde me va a llevar este espacio? Pues la distrital debe fortalecerse en sedes, en programas, en inversión académica, pero esa vaina cuando me nombran instituciones privadas, yo veo el negocio ahí tras la educación, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que ya han tratado de suceder en otros gobiernos, en convenios con el SENA, pero dándole más plata a lo privado. Sí, Hernán, pero no solo eso, digamos que es cierto lo que dices, pero si cualquier candidato habla de dar 100% de oferta en educación universitaria superior, ¿no? Para profesional, tendría estrictamente que está relacionada esta oferta educativa con el desarrollo económico de la ciudad. Sí. Porque si pensamos que todos podemos ser profesionales, después nos encontramos con que no hay quien contrate a una ciudad llena de profesionales, que es una visión un poco ya realista. Entonces, ¿cuál es la propuesta para desarrollo económico de la ciudad que nos permita contratar a todos estos jóvenes? Pero entonces, acá hay una ausencia. Si pensamos en desarrollar en algún sentido, tendríamos que formar a los jóvenes para que puedan llegar a suplir la demanda, ¿sí?, de fuerza de trabajo. Pero entonces, claro, como no hay la propuesta económica, queda muy fácil decir, todos van a entrar a la universidad. Claro, es fácil, pero es irresponsable. Porque entonces, ¿qué hacemos con una ciudad llena de profesionales que no puede contratar profesionales?
Entonces los problemas terminan trabajando por un mínimo. Sí, es lo que pasa en varias sociedades donde hay exceso de mano calificada, ¿no? Muchos profesionales o muchos con magister, pero terminan trabajando en un almacén, ¿sí? Claro. Entonces es sobre demanda. Es la materialización de una propuesta que no responde en serio a lo que sería el desarrollo económico de la ciudad. Sí. O sea, la educación... Respuestas fáciles otra vez. Sí. Es que debe haber un proyecto social lo que suena bien. En función de la educación, en función de la salud, del bienestar general. O sea, es que proyectar y pensar una ciudad tiene que ver con todo este tipo de aspectos, ¿no? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? Bueno, Cristian, Marcela, para ir cerrando este espacio de Si Pilla, quiero que pillemos lo siguiente. Yo les preguntaría a ustedes por qué no votarían por Diego Molano. Ya que hemos leído estos programas, visto tantos debates y hemos tratado de brindarles un marco, un contexto sobre algunas ideas que presenta este candidato, ¿por qué no votarían por Diego Molano? Yo no votaría por Diego Molano porque básicamente siento que su programa no me habla a mí como mujer, no me habla de ninguna manera, porque siento que su discurso encarna valores que van casi en contra de mi existencia de muchas diversidades, de otras formas de ser, porque creo que el militarismo y la cárcel no es solución a absolutamente nada, porque siento que desconoce la complejidad de una ciudad como Bogotá, que de hecho creo que su potencial precisamente está en lo diversa que puede ser, en lo compleja que puede ser. Y finalmente yo no votaría por Diego Molano porque aunque su discurso es la seguridad, paradójicamente yo no me sentiría segura en una Bogotá donde él gobierne. Ok. Yo no votaría por Diego Molano básicamente porque no tiene un diagnóstico serio de lo que es la ciudad, pero tampoco tiene un diagnóstico serio de las respuestas a los problemas de la ciudad, ¿sí? Siendo casi que la única propuesta que en su programa, digamos, que gruesa el tema de seguridad. Ahora, el tema de seguridad lo mencionamos varias veces en esta charla, más que respuestas puede tener problemas como propuesta, ¿no? Entonces el tema de la persecución a extranjeros, problema. El tema de entregarle la seguridad a privados, problema, ¿cierto? El tema de ir a lugares comunes como más policía, ¿no? Policías infinitos, que lo sacamos debajo del tapete, problema, ¿no? Le damos a la ciudad una visión de la seguridad que no responde al problema de la seguridad, ¿sí? Entonces uno pensaría que si el candidato tiene como única bandera gruesa el tema de la seguridad, diera una respuesta más o menos sensata, pero no la hay. Entonces por eso no votaría por Molano. Oiga, Hernán, pero ¿y usted por qué no votaría por Molano? Yo no votaría por Diego Molano. ¿Por qué no votaría? Yo no votaría por Diego Molano porque me parece que representa algo que le puede hacer daño a Bogotá en términos ideológicos, en términos de su perspectiva política y que tienen que ver con señalar, discriminar, excluir, cuando habla de que hay que tolerar y no hablar de inclusión en términos de género, cuando habla de políticas sociales que para mí están ausentes en su programa de gobierno, porque va más en función de la práctica de la política de la seguridad a lo Bukele, que me parece muy peligroso por el señalamiento que le ha hecho a las personas migrantes en Colombia en especial. Creo que ese tipo de cuestiones que reflejan es un tipo de ideología de extrema derecha, ultraderecha, como se quiera ver, pues no le convienen a una ciudad como Bogotá que tiene tanta diversidad, tanta cultura, que de verdad necesita una propuesta diferente a solamente la seguridad, que es lo que más vemos en el programa como Los Revisados. Por eso yo creo que no me representaría ese tipo de visión y no votaría por Diego Molano. Bueno, hasta aquí llegamos en este Si Pilla. Muchas gracias a Marcela, gracias por estar acá hoy. Gracias a ti por invitarme. Listo, al amigo Cristian Franco, siempre muchas gracias. Hombre, Hernán, gracias por este rato aquí, esta conversación con Marcela. También listo, casi no hablamos. Esperamos seguir conversando. Y ustedes sigan conversando en Si Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.